Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voz del PITIC en la frecuencia modulada 88.1. Estamos en el programa Odisea Cósmica y los está saludando María Elena Saya Saucedo. Y Julio Saucedo Morales aquí, como siempre, encantado de estar con ustedes compartiendo cosas que hacemos en la Unison. Y en esta ocasión pues tenemos a un grupo aquí muy selecto. Vamos a hablar de cosas muy chiquititas, de lo que es la nanotecnología, ¿verdad? No le voy a decir yo nada de eso porque vamos a hacerles preguntas aquí. Pues primero les presento al doctor Josué Juárez Onofre. Bienvenido, Josué. Hola, buenas noches. Y tenemos también al doctor Rosendo López Delgado. Buenas noches. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Y doctor David Encinas Basurto, ¿verdad? Gracias, siempre un gusto aquí compartir. Y también tenemos una estudiante de este, estudia en este programa de posgrado de nanotecnología. Aquí tenemos a Karen Cruz Miranda. Bienvenida, Karen. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, es el vecino pueblo de Ceris. Ahí nos vamos a echar unas coyotas un día de estos. Bueno, pues bienvenidos al programa. Adelante, Matilde. Claro que sí, pues de verdad me da mucho gusto que estén aquí con ustedes, porque yo pensaba que venían profesores de mecatrónica, no de nanotecnología. Entonces para mí fue una sorpresa encontrarlos, pero también me da gusto porque hacía mucho tiempo que los habíamos invitado, pero por una razón u otra pues no se podía, ¿no? Por el exceso de trabajo. Pero voy a empezar con doctor Josué, que me gustaría que le dijera al público qué es ese posgrado en nanotecnología, qué puede esperar la gente, qué va a encontrar la gente cuando va a ir a estudiar o que se interese por ese tipo de posgrado. Sí, bueno, es una pregunta probablemente difícil de contestar. La nanotecnología en sí misma es una ciencia, o la nanociencia, nanotecnología son ciencias complejas, ¿sí? En el sentido de que es una interrelación de diversas áreas básicas, ¿sí? Que inciden en la nanotecnología, en nanociencias, para resolver problemas actuales, ¿no? Problemas que van desde la salud hasta cosas que nosotros vemos como materiales útiles, ¿no? Para nuestras vidas. En sí mismo también la definición, por ejemplo, de nanotecnología, dependiendo del área, ¿sí? Uno adopta una definición que se adapta mejor al área en la que nosotros trabajamos. Y la principal definición se basa en el tamaño. Quienes trabajamos en el área de medicina, nuestra definición con base al tamaño van de los 100 nanómetros, 200 nanómetros, perdón, a 50 nanómetros como máximo o como mínimo. En el caso del área de semiconductores, ¿sí? Ya ahí ellos se rigen más por la definición canónica de nanotecnología, en donde se define de 1 a 100 nanómetros. Sí, que es el área en general de los materiales. Por ejemplo, en vidrios, para mí es muy común encontrar nanocristales, ¿no? En ese rango de 1 a 100 nanómetros. Sí, hay que recordar que el nanómetro pues es una millonésima parte de un metro. O sea, realmente estamos hablando de algo mucho más chiquito. El cabello, por ejemplo, ¿cuántos nanómetros eran el cabello? El cabello unos de 1000 a 10.000 nanómetros, ¿no? Ok. Aproximadamente. Muy bien. Pues muy bien. Y para continuar con esta entrevista, doctor Rosendo, que me da mucho gusto saludarlo y conocerlo, porque nos conocíamos solamente por el email, ¿no? Poniéndonos de acuerdo. ¿Qué actividad usted o qué línea de investigación tiene usted en este posgrado en nanotecnología? En este posgrado, mis líneas de investigación se basan principalmente, como lo dice el doctor Josué, en los semiconductores en la escala nanométrica. Explotamos, por así decirlo, unas propiedades que emergen
Cuando nosotros tenemos un material semiconductor y lo llevamos a las escalas nanométricas por debajo de los 20 nanómetros aproximadamente, emergen ciertas propiedades que les llaman cuánticas, donde ya el mundo cuántico y el mundo nanométrico se empiezan a fusionar y tenemos un régimen de confinamiento cuántico de los semiconductores. Ahí se muestran propiedades de semiconductores muy interesantes como procesos de luminiscencia mejorados, que en mi caso particular yo utilizo para aprovechar la energía solar, de modo que captamos ciertas cantidades de energía solar y las convertimos en digámoslo de cierta manera, mejor energía para ser utilizada como generación de energía eléctrica. Y cuando usted habla de estos materiales semiconductores, por ejemplo, son sulfuros, telururos, sulfoseleniuros, ¿cuáles son? Pues prácticamente cualquier semiconductor en la nanoescala. Trabajamos con sulfuros, con teluros, con cadmio, con óxido de zinc, con carbono, con silicio. Exploramos prácticamente todos los semiconductores confinándolos a la nanoescala, ¿no? Le buscamos las propiedades específicas de cada uno de ellos, algunos, por decir así, por ejemplo, el óxido de zinc, que es un material semiconductor de banda prohibida ancha, se le llama. Esos son muy buenos para dejar pasar la luz visible y aún así tienen los efectos de semiconductores. Sí, claro. Yo he leído que como yo trabajo cadmio, uso el óxido de cadmio, pero como inorgánico, óxidos inorgánicos, he escuchado que cuando este óxido de cadmio está al nivel nano, o sea, tiene nanocristales, no es tan tóxico como el óxido de cadmio normal que utilizamos en la preparación de la muestra, ¿no? Entonces pierde a ese nivel su toxicidad, tiene una toxicidad media, no completamente. Sí, y usted, David, ¿cuál es su línea de investigación? Pues en el posgrado tengo poco con Mercorporé, tendré unos 4 años. Sí. Yo soy egresado, ¿no? De ahí de ese mismo posgrado, del doctorado. Y yo trabajo más en el área de la bionanomedicina. Ahí prácticamente muchos nos enfocamos a las líneas contra células tumorales, contra el cáncer. Y hay muchísimas formas de aproximarnos con la nano, pues a esta enfermedad que pues todavía no tenemos una cura, tenemos tratamientos, pero no tenemos una cura como tal. Y buscamos muchas veces pues el encapsulado, ¿no? De algunos fármacos que son muy tóxicos, por ejemplo con doxorubicina, que es un fármaco que se usa hace mucho tiempo. Pero el problema con eso, y creo que todos conocemos las quimioterapias, ¿no? Las quimioterapias a los pacientes, pues que se dosifican con este fármaco, pues tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces con la nano, con ayuda con algunos polímeros, pues tratamos como de encapsularlos y pues puede ser administrados por diferentes vías, ¿no? Ya sea intramuscular, intravenosa, pues inhalados. Últimamente trabajo mucho con inhalación de fármacos y tratando de evitar y reducir pues estos efectos secundarios, que puede ser muchos fármacos, ¿no? El paclitaxel, doxorubicina, como mencionaba, compuestos naturales, también trabajamos en la investigación en el posgrado. Más con emulsiones. Sí. Otra área de la bionanomedicina, aparte de encapsulamiento, pues puede ser usar un poco de la plasmónica, partículas de oro, de plata, que nos permiten también a nosotros hacer terapias fototérmicas. ¿Qué significa eso? Puedes usar pues un láser que en cierta longitud de onda, que siempre utilizamos el infrarrojo 808, donde es la ventana biológica. Entonces, imaginemos que dosificamos a un paciente con partículas de oro, varillas o estrellas de oro, que sabemos que absorben a la ventana biológica, como alrededor de los 800, 1000 nanómetros. ¿Y por qué es importante esa ventana? Pues eso nos dice que hay muy poca absorción de tejidos, de células en esa ventana, que lo que va a absorber esa luz o ese láser, pues va a ser mayoritaria nuestras partículas de oro, ¿no? Entonces al excitar los electrones, pues esos electrones, esa energía absorbida de los electrones, va a ser convertida o disipada en forma de calor, que eso va a incrementar un poco la temperatura del tumor sólido, y pues al final tratamos de eliminar esas células cancerosas o tumorales y al final pues reducirlo y luego poder extirparlo, ¿no? Con una cirugía. Entonces más o menos es lo que trabajamos actualmente. ¿Cuántos trabajan más o menos en esa misma línea junto contigo? En el posgrado, pues el doctor Josué. Sí, estamos varios trabajando en esta área
Del área de física, del departamento de física, está la profesora Carla Santa Cruz. Pero también tenemos colaboraciones con otros departamentos. Roberto Pedro trabaja más en el diseño y sobre todo la parte teórica de nanomateriales, ¿sí? En semiconductores. Sí. Pero del departamento de ingeniería química tenemos al doctor Paul Zavala, al doctor Armando Lucero. No sé si se me olvida alguien más por ahí. Creo que somos todos los que trabajamos en el área de biomedicina, ¿no? Que además es una línea de investigación que tenemos. El doctor Rosendo, como bien dijo, él trabaja en la línea de diseño de dispositivos, diseño y pruebas de dispositivos, y está una tercera línea de investigación en el programa, donde junta o es donde las dos líneas de investigación, la 1 y la 2, coinciden, que es el diseño de nanomateriales y compositos. Cada uno de nosotros desarrollamos sistemas que son útiles para nuestras áreas, pero muchas veces esos materiales pueden usarse tanto en el área de medicina como en el área de semiconductores. Y esa es la parte interesante. Cuando explicaba las nuevas características físicas o las manifestaciones de esos materiales a escala nanoscópica, pues las explotamos lo más que podemos en nuestra área, ¿no? En biomedicina. Y no solo hacemos fototermia, hacemos fotodinámica también. Y quizá un diseño más sofisticado en ese sentido es obtener un material funcionalizado que sea capaz o que seamos capaces de dirigirlo a la zona tumoral, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer en el laboratorio. Y pues obviamente en otros laboratorios ya van como 3 o 4 pasos más adelante que nosotros. ¿Sí? Muy bien. Pues muy bien, vamos a ir a un breve corte y en un momento regresamos. Es que ya iba a entrar la otra pregunta. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Bueno, Karen, sabemos que tú tuviste una estancia, ¿no? en Chile. ¿Nos puedes platicar acerca de tus experiencias en esa estancia que hiciste? Claro, tuve la oportunidad de irme a estancia a Santiago de Chile, donde tuve la oportunidad de aprender distintas técnicas. Una de ellas es la microfluídica y estar en compañía de estudiantes de doctorado de Chile, de investigadores de Chile, conocer sus laboratorios, su forma de trabajar y la oportunidad esta de aprender nuevas técnicas. Una de ellas fue la microfluídica, donde se basa en crear dispositivos donde los canales que se ponen en esos replican, por ejemplo, el torrente sanguíneo, y de esta forma se puede probar algún tratamiento emergente, por ejemplo, las nanopartículas que fabricamos. Estas nanopartículas que tienen el propósito de, por ejemplo, reducir efectos secundarios en algunos tratamientos del cáncer, poder ver cómo se comportan esas nanopartículas con, por ejemplo, células, ya sea epiteliales o cancerígenas. Y de esta forma se ahorra un paso previo en la experimentación, porque, por ejemplo, para que un fármaco pueda ya ser comercializado, tiene que pasar por distintos procesos. Entonces, uno de ellos es la experimentación animal. Y con esta técnica que aprendí allá, simulas el torrente sanguíneo, por ejemplo, creas un órgano en un chip, un tumor en un chip, y de esta forma puedes probar lo que nosotros hacemos aquí en el posgrado, por ejemplo, en el área de nanomedicina, probar las nanopartículas y pues de esta manera tener un resultado preliminar de cómo se están comportando. También tuve la oportunidad de conocer distintas síntesis de nanopartículas. Allá trabajan mucho con nanopartículas de oro y pude apreciar para qué las utilizan, en qué están investigando ellos.
porque además de ir a aprender, también me tocó ir a un congreso donde tuve la oportunidad de ver en qué están trabajando los chilenos en el área de la nanotecnología, y fue una experiencia muy bonita porque fui a hacer ciencia, a aprender ciencia y también conocer otro país y otras formas de trabajar. Entonces fue una experiencia bastante gratificante que me gustó demasiado y espero poder repetirla próximamente cuando entre al doctorado, porque me gustaría seguir pues en este tipo de conversaciones son muy estimulantes, y uno de los propósitos que tenemos siempre es motivar a estudiantes que pudieran ser, digamos, estudiantes de su programa, ¿verdad? Y particularmente mujeres, ¿verdad? Entonces es bonito escuchar una historia muy así como, muy alegre como la comentas, de toda una gran experiencia científica y cultural también, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna, realmente estos viajes, como el que ella platicaba, me recordó cuando yo estudiaba la maestría. Me tocó conocer el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior allá en España, y fui 2 meses y medio y me vine así como ella, emocionada. Finalmente, cuando terminé esa instancia, le digo al profesor que me recibió: oiga, ¿y usted considera que yo podría hacer un doctorado aquí? Sí, claro que sí. Y por eso me fui, ¿no? A hacer este doctorado, por esa gran emoción, por ver ese laboratorio tan completo y con las ganas de la juventud misma de estudiar y de aprender y de conocer cosas. Bueno, aquí estamos justamente con esa línea de investigación, pero bueno, me gustaría preguntarle a ustedes, estos investigaciones que tienen, ¿a qué tan lejano plazo, qué tan corto plazo podrían tener una aplicación real? Bueno, en el caso de la aplicación de las nanociencias, por ejemplo, en la generación de energía solar, yo considero que no estamos muy lejos de esto, ¿no? En particular, algunos de los procesos en los que me ha tocado trabajar pueden ser recubrimientos en paneles existentes. Entonces, incluso ya estamos haciendo algunos ejercicios preliminares de tomar paneles ya instalados y aplicarles este tipo de materiales nanoestructurados y ver cómo varían las eficiencias. Ojalá esto puede llegar al mercado pronto y tener un auge significativo. Sí, sin duda alguna. Los recubrimientos que ustedes hacen, esas películas delgadas que la hacen por sol gel, baño químico, CBD, sputtering, ¿por cuál? Pues depende del tipo de material depositado, ¿no? Hay unos que son, por ejemplo, se pueden depositar por sputtering, por ALD, incluso por spin coating, que le llaman, ¿no? Que es por dispersión, por centrifugación. Y ahí sí depende mucho del material específico y la superficie que estés tratando. Hay diferentes métodos. Muy bien. Sí, Rosendo, siguiendo contigo, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que está la famosa esta de 4 nanómetros allá como que es el estado del arte, aunque se habla ya de que se está acercando más hacia el 2, no sé qué, que quién sabe qué tan cierto sea eso. Pero digamos, ¿cómo la ves tú? ¿Podremos algún día estar, digamos, para competir? Obviamente tardará muchos años, pero ¿cómo la ves? ¿Qué tan factible sería, por ejemplo, de llegar a esas posibilidades? ¿En el ámbito académico? Pues en el ámbito, por lo menos académico, digamos, de poder lograr ciertos dispositivos, digamos, ciertos chips que sean de ese nivel. Yo sé, es un reto, yo sé, ¿no? Es un reto principalmente en términos de tecnologías, en dispositivos que nosotros podamos llegar a esas escalas, ¿no? Uh-huh. Conforme va uno disminuyendo el tamaño del dispositivo, incrementa exponencialmente el equipamiento que necesitas para eso. Sin embargo, bueno, al menos a mí me tocó cuando estuve estudiando en Estados Unidos, las empresas luego tienden a ser un poco generosas y van dejando su equipamiento de generaciones que ellos ya avanzaron a la siguiente generación y van donando esos equipos, ¿no?
En el ámbito académico yo creo que tendríamos que esperar algo así. Ujú. En el ámbito industrial definitivamente pues ellos están ahí, ¿no? Muchos egresados, yo espero que algunos de mis egresados Ujú. logren insertarse e irse directamente a la frontera del conocimiento, ¿no? Sí. Pero sí en la academia a lo Ujú. mejor tenemos que esperar un poquito más. Sí, David, la misma pregunta que hizo María Elena acerca de qué tan cerca está las cosas en que tú estás relacionado, digamos, de poderse convertir en realidad. Sí, como comentaba, yo trabajo en el área de la nanomedicina. Yo creo que no estamos muy alejados. O sea, el primer producto aprobado por la FDA en el área de salud, pues fue como en el 95, me parece, que era encapsulamiento de esta misma doxorubicina usando lípidos, fosfolípidos, y eran las que le llamaban liposomas. Y hace rato, ¿no? El 95. Entonces creo que en el 2000 salió otro, que era, creo, paclitaxel, que se unía a una proteína que está en el torrente sanguíneo. Y en esta ocasión, con la pandemia, con el COVID, pues nosotros nos tratamos con estas vacunas, Sí. que efectivamente era un encapsulamiento del mensajero, una mensajero. Entonces creo que no estamos ya tan alejados, ya está aquí. De hecho, si uno busca en el internet, en los clinical trials de Estados Unidos, y pone o busca un término de nano, pues va a haber muchísimos experimentos en humanos que ya están en la fase 2, fase 3. Entonces yo creo que ya estamos un pasito en empezar a ver estos medicamentos con ayuda de la nano, no solamente contra el cáncer, ¿no? También hay otros tratamientos para otras enfermedades utilizando la nano. También hay mucho bueno, eso es más investigación, pues, ¿no? De formar estos, ¿cómo se llama en español? Scaffolds con impresión 3D, por ejemplo. Hay muchísimas, son muy accesibles, ¿no? Estas impresoras 3D que se pueden imprimir estos andamiajes para crecimiento celular, etcétera, en cirugías, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento se habló de los nanotubos como una panacea para esto, pero después como que se vio que pudieran tener efectos secundarios o no sé qué, que realmente no se continuó mucho con esto. ¿Estoy en lo cierto o hay algo mal informado de mi parte? Pues la verdad que estoy poco informado al respecto, pero sí podría tener sus efectos nocivos. Uno de los principales que pueden existir es la acumulación en el organismo, pues, y no solo los nanotubos, ¿sí? Si bien es cierto, hablamos de la parte luminosa, es decir, de la parte benéfica de la nanotecnología en el área de la biomedicina, poco hablamos de las potenciales toxicidad, ¿no?, para el organismo de estos materiales. Hay grupos, en nuestro posgrado ahora mismo no hay quien se dedique a hacer toxicología o nanotoxicología, pero sí hay otros grupos alrededor de México, aquí en Sonora creo que está también un grupo en Navojoa, trabajando la parte tóxica, ¿no? Pero poco, o sea, por ahí, probablemente porque a lo mejor no genera tanto interés como proporcionar una posible solución a una enfermedad como el cáncer. Ok, muy bien. Pero como tú lo acabas de mencionar, buscas una solución, pero siempre hay un evento secundario. Y ese evento secundario yo creo que sería después, ¿no? Después de que digan, no, pues ya le dieron cranking a esas células malosas y entonces ahora vemos el efecto secundario porque finalmente pues la gente sufre demasiado. Y quiero aprovechar para enviarle un saludo. Yo sé que la maestra Ceci Navarro Gautrín ha fallecido ahora en la mañana justo de un cáncer que duró pues varios años en esta lucha, y un abrazo a esta Luz Helena Navarro Gautrín y a toda la familia. De verdad, un afectuoso abrazo por esta partida tan triste, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Bueno, el reconocimiento también a la doctora, fue mi maestra cuando hice la maestría en polímeros. Sí, nuestro más sentido pésame. Sí. Pues muy bien. Fíjense que los proyectos que ustedes tienen a mí me parecen fascinantes, pero yo tengo una gran preocupación porque recién he leído como que se ha recortado los presupuestos para la universidad. Parece ser que viene recortado el presupuesto para el próximo año. ¿Qué tanto les va a pegar a ustedes? ¿Qué tanto va a influir
este tipo de recortes, porque yo desde que los conozco, yo fui maestra la primera vez que empezó ahí el posgrado, que nos invitaron, inclusive íbamos por amor al arte en su momento y después pues cambiaron las cosas y mejoraron mucho mejor. Y he visto que tienen un gran descenso, porque esta maestría, este doctorado, este posgrado, porque se ha consolidado en muy poco tiempo, ha tenido muy buenos resultados. Sé que va a seguir teniendo mejores resultados, porque ustedes van a alcanzar su ideal en los proyectos. Pero ese recorte, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo va? Pues siempre es una buena pregunta. Siempre que hablamos de dinero, siempre va a ser difícil hablar al respecto. Yo voy entrando como coordinador al posgrado en nanotecnología. Respecto a las finanzas, pues tengo poca experiencia, ¿sí? Sé que nos dieron ahora mismo alrededor de 70,000 pesos para el manejo del posgrado, tanto para compra de unos pocos reactivos y para apoyo de estudiantes. Ese monto más otro que nos va a proporcionar el departamento, ¿no? Son 140,000 pesos. En realidad, yo no sé qué tanto nos puede pintar un presupuesto que sigue siendo pequeño para, ahora si mal no recuerdo, somos alrededor de 74, 75 estudiantes, entonces repartir 180,000 de todas maneras se queda corto para cubrir en cuestión de materiales, ¿no? Simplemente en eso. Entonces, pues las alternativas del posgrado, pues es el bagaje del investigador por buscar, ¿sí?, nuevas alternativas para soportar el gasto que significa hacer investigación en la Universidad de Sonora a través de la aplicación en proyectos, ya sea a través de la CECITI u otros, ¿no? Afortunadamente habíamos tenido convenios, ¿no?, con el doctor Ayo, que era en la Naval, ¿sí?, en Estados Unidos, donde metíamos proyectos de investigación, o los investigadores interesados metían proyectos de investigación y se gestionaba, ¿sí? Debido a la colaboración que teníamos con él, pues teníamos un punto a favor, ¿no?, como así decirlo. Entonces sí va a ser difícil, va a continuar siendo difícil. El presupuesto antes no lo conozco, pero tampoco sería una gran diferencia como para decir que vamos a ir a... Yo creo que podemos seguir avanzando, sí, a pesar de las circunstancias. Sí, con mucha creatividad, con la venia de Dios. Y cuando encontremos otro señor doctor Arturo Young que nos ayude, porque definitivamente a mí me ha puesto a pensar mucho esta situación. Sin embargo, yo sé que la creatividad es muy grande y que también los convenios nacionales e internacionales pues ayudan, ¿no? Sobre todo en el equipo, en la caracterización de los materiales, pero realmente para ir a presentar ya trabajos nacionales, pues uno le pone su bolsa. La última vez que fui yo me gasté 20,000 pesos que le regalé a la universidad, porque estuviera el nombre de la uni ahí en un congreso. Ya hace años que no me gasto unos 30,000 en un internacional para poner yo de mi bolsa, por la creatividad, ¿no? Sí. Todo sea por la creatividad en este momento, pero bueno, ¿cuántos proyectos hay en su posgrado? Pues yo tengo uno, no sé si tienes uno. Yo creo que habrá como unos 5 proyectos, sí, repartidos entre los profesores que estamos. Desconozco si los profesores que son externos al departamento de física tengan un proyecto de investigación. Muy probable. Pero muy probablemente sí. Sí, bueno, y lo importante sobre todo pues es el ánimo, todas las ganas que le echan ustedes, ¿verdad? Y que realmente es admirable, y sobre todo pues en general en el contexto universitario sabemos que nuestra universidad es muy relevante, ¿verdad? Entonces eso lo podemos seguir defendiéndolo siempre, ¿verdad? Todo lo que le damos al Estado y al país, ¿verdad? Y yo creo que pues eventualmente pues van a mejorar las cosas, ¿verdad? Pero sí, me da mucho gusto que tengan 75 alumnos. De hecho, eso otra cosa quería preguntarles, ¿cómo va en sí el posgrado, ¿verdad? Entonces,
más o menos cuántos ingresan cada año, por decir, tener una idea. En los dos programas tienen una maestría y un doctorado, sí, ¿no? Tenemos de maestría y doctorado. Ahora, actualmente, desde el 2022, tenemos una multisede en Navojoa, así que la matrícula en la maestría se ha incrementado ligeramente. En promedio, en maestría debemos de tener por semestre unos 15 estudiantes de nuevo ingreso, y de doctorado rondan entre en promedio 8, porque este semestre tuvimos 5 de ingreso, pero otros semestres habíamos alcanzado 10, ¿sí? Entonces en promedio alrededor de 8. Y más o menos, ¿cuál es, de qué carreras vienen esos estudiantes? Eso es bastante interesante. Como comentaba, nanotecnología es multidisciplinario, entonces vienen estudiantes de aquí de la universidad, de la carrera de químico-biólogo, de biología, de mecatrónica, de ciencias de la computación, incluso de matemáticas, de física, ingeniería química, industrial, ¿sí? Por fuera, ahora con las nuevas carreras que ya empezaron a salir estudiantes de física médica, tenemos una gran población, la mayoría chicas en la maestría que vienen de física médica, y de la ingeniería en biomedicina, que son carreras emergentes, no tienen más de 4 o 5 años, si las cuentas no me fallan. De Litson, de la UES, también vienen de ingeniería biomédica, de electrónica y mecatrónica. ¿Sí? Entonces, nuestro perfil de ingreso es bastante amplio, ¿sí? Tenemos una gran base de profesores que están dispuestos, pues, a recibirlos. ¿Por qué? Porque la experiencia de trabajo con estos perfiles es bastante bueno. Podemos trabajar con cualquier perfil que nos llegue y que esté interesados a desarrollarse en esta área. Pues muy bien, vamos a ir a un breve corte. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra entrevista con los profesores del posgrado en nanotecnología. ¿Continúas, Julián? Sí, bueno, nomás para medio completar lo que estábamos diciendo, ya me hablaste del ingreso, ahora me gustaría que nos dijeras, ¿cuántos estudiantes han terminado la maestría, el doctorado en nanotecnología aquí en la Unison? Aproximadamente, creo que desde que empezamos el posgrado a la fecha están como 185 estudiantes, ¿sí? Y han terminado alrededor de 112. Tenemos una tasa de terminación lo suficientemente buena, ¿no? Más o menos, ¿cuántos son maestría y doctorado? Sí, de maestría y doctorado, muy buena pregunta. No sí traía las estadísticas y los... Pero sí son decenas de cada uno mínimo. Sí, son ok, sí. Lo más importante es que también los tiempos pues han cambiado un poco. Antes yo creo que veían este posgrado como muy duro, o no sé, la mayoría de la población eran chicos, hombres. Sí. Muy poquitas mujeres, y de hecho, de los 180 que teníamos, alrededor de 120 son hombres, ¿sí? De los que ingresan, y terminaron alrededor de 90, 100. Y el resto eran mujeres y terminaban era un porcentaje bastante alto. Los que desertaban eran unos 10. El chiste que la proporción de deserción hombres y mujeres, había más desertores de hombres, ¿sí? En proporción. Se empareja un poco, digamos. Y ahora, con el nuevo, pues no sé, las nuevas carreras que han salido, este semestre en particular, de la maestría tenemos a 10 mujeres y 3 hombres en el programa de maestría. Ya se ha revertido esta población. Entonces, está bastante interesante. Tenemos una buena eficiencia de terminación. Ahora mismo todos los posgrados a nivel nacional se encuentran en evaluación ante el CECITI,
por ser de alguna manera benévolos, porque a nivel nacional la terminación se encuentra alrededor del 50%, tanto para maestría y doctorado, pues va a ser el corte que nos está dando CECITI. Sin embargo, de aquí al 2030, esa eficiencia de terminación la quieren incrementar al 70%, ¿no? Que haya una baja deserción y abandono de los posgrados. Ok, muy bien. Estamos en cumplimiento. Sí, así los números que tenemos ahora mismo al año de hoy, o a la fecha de hoy, es alrededor del 60%, ¿no? En terminación. ¿Por qué considera usted que la inclusión de las mujeres o la inserción de las mujeres a este posgrado en nanotecnología ha subido? Porque la ciencia se ha acercado, se ha abierto para todos. ¿Sí? Siempre ha estado abierta. Hombres, pero a lo mejor siempre ha estado abierta, pero creo que nuestra propia sociedad o nuestro propio entorno decía, esa ciencia es muy difícil para ti, tú vete para esta otra que es más sencilla. Yo creo. Sí, yo creo que la apertura y las mismas chicas se han dado cuenta que pueden entrar y hacer todo lo que ellos se propongan. ¿Y no le puede usted atribuir esto a la Comisión Institucional de Inclusión y Equidad de Género? En sus programas de sensibilización, por ejemplo. Pues podría ser, sí, ¿por qué no? Pero bueno, todo esto ha sido de manera general. Yo creo que es una apertura en todos los aspectos, ¿no? Que por supuesto tiene su papel y su importancia de la Comisión de Inclusión. Sí, claro, sin duda alguna. A partir de 1978 en la Unison entraron muchas mujeres y más o menos se equilibramos. Y creo que hay más mujeres que hombres inscritos aquí en la Unison, ¿no? A partir, pues, de muchas olas feministas bueno, que han dado resultados. Sí, no, por supuesto, pero como me comentaba, también, por ejemplo, hay carreras donde la población están invertidas, por ejemplo, nutrición tiene una población muy grande de chicas. Sí. Karen, y hablando de esto, ¿qué fue lo que te llevó a ti a la ciencia, en particular a la nanotecnología? Bueno, pues yo egresé de la carrera de químico-biólogo y siempre me ha gustado el mundo microscópico, y al darme cuenta que había una ciencia que era aún más chica, de manipular cosas más pequeñas y que podían ser aplicadas al área de la salud, aparte que es multidisciplinaria, que no nada más vemos cosas de biología, sino que también ciencia en cuestión de física, de matemáticas. Se me hace un posgrado muy enriquecedor, porque evaluamos muchos aspectos, conocemos las propiedades de los materiales y cómo esas propiedades las podemos aplicar para una tecnología. Entonces yo, por ejemplo, estoy en el área de la nanobiomedicina y mi trabajo de investigación se centra más en reducir los efectos secundarios que tienen los fármacos actuales para la quimioterapia, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, aprovechando las propiedades de las nanopartículas, encapsulando estos fármacos y haciendo que estos fármacos sean específicos, es decir, que solamente ataquen a las células cancerígenas y no a las células sanas, haciendo una terapia más específica y de esta forma reduciendo los efectos secundarios. Entonces ahorita estamos trabajando en eso y pues igual, ¿no? Conocer lo que hacen mis demás compañeros, de trabajar en otras áreas, por ejemplo, semiconductores. Otros trabajan igual en el área de la salud, pero con otras nanopartículas, con otras estrategias, ya sea de diagnóstico, tratamiento, prevención, etc. Entonces es algo bastante amplio que puedes aplicarlo en bastantes opciones. Entonces, y así nomás como referencia, en tu estancia en Chile, ¿cómo viste ahí la población, digamos, hombres, mujeres, etcétera, con colegas tuyos allá, estudiantes o profesores quizá, ahí en la universidad donde estuviste? Pues demasiado diversa, ¿no? Igual hay tanto hombres como mujeres. Lo que me llamó mucho la atención es que allá no es obligatorio pasar por una maestría para hacer un doctorado. Entonces la mayoría de los estudiantes allá optan por irse al doctorado directamente.
Y las instalaciones también me sorprendieron demasiado, están muy bonitas y muy equipadas con bastantes equipos, y el papel que tienen los investigadores también. Entonces, específicamente el área donde yo fui es un instituto de investigación. Entonces ahí está concentrado todos los investigadores, todos los laboratorios y los estudiantes de posgrado, ¿no? Tanto como de magíster como de doctorado. Igual hay mucha variación en cuanto a lo que estudian e investigan, desde nanopartículas de oro para tratamiento diagnóstico del cáncer, como microfluídica, como ya mencioné, y me tocó también visualizar otras líneas de investigación, pues ya un poquito más distintas a la nanotecnología, como la electroquímica o el tratamiento de aguas, etc. Entonces se me hizo bastante variado y bastante interesante todo lo que realizan allá en Chile. Muy bien, gracias. Y sin duda, bueno, a mí me tocó estar en un congreso, bueno, no, era un foro iberoamericano sobre materiales enfocados a los vidrios, porque esa era la área. Y realmente las personas que conocí de Chile, ellos nos platicaban sobre las líneas de investigación y los trabajos, y realmente que es sorprendente sus laboratorios, tenían mucha caracterización de materiales diversos, semiconductores, cerámicos, vidrios, materiales refractarios en esa área, ¿no? Yo no sé en qué momento nos ganaron la carrera, ¿eh? De verdad se los digo, porque hace, ¿qué fue? En 1997 yo no los veía tan participativos en los congresos internacionales sobre el vidrio. Sí, en aquel entonces ellos eran especialistas en conductividad, ¿no? A través de membranas. Sí, realmente yo creo que el gobierno ha sabido invertir en investigación, porque hay un gran apoyo a nivel de investigación, les proporcionan mucho dinero para compra de equipo y desarrollo de investigación. Yo creo que esa es la gran ventaja o la gran diferencia respecto a México. ¿Sí? Y de ahí que pues hayan apuntalado tanto, ¿sí? En poco tiempo, ¿no? Además, bueno, también nosotros tenemos las colaboraciones internacionales que nos ayudan mucho, ¿sí? En sacar algunos trabajos de investigación que nosotros desarrollamos. Hablando con personas o con investigadores latinoamericanos que hacemos estancia en Europa o en España de repente, nosotros siempre hemos dicho, a nosotros como latinoamericanos no nos faltan ideas, nos falta infraestructura. Exacto, ¿sí? exacto. Nos falta infraestructura y de hecho discutimos con los profesores allá, y tienen las mismas ideas que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen la infraestructura necesaria para desarrollar esa idea. Y a nosotros eso es lo que nos falta. Sí, porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, los alemanes que presentan los trabajos. Pues yo voy a los congresos internacionales de vidrio, iba, porque ahora ya no hay apoyo, pero la verdad que tú dices, ay, sí, yo no estoy tan mal en donde voy, lo que yo hago sí se parece, o sea, pero bueno, luego te invitan a sus laboratorios y cuentas la historia diferente, entonces, ¿qué hace uno? Hacerse amiguito de sí, exactamente, sí. Pues para aprovechar la infraestructura y compartir, ¿no? Porque justo acabas de decir eso, infraestructura es lo que nos hace falta, y si realmente lográramos eso, otra cosa cambiaría mucho. Pues muy bien, ¿alguna última pregunta? Porque estamos a punto de cerrar. Nada más un comentario, pues el caso de Chile, pues también es caro, ¿no? Para los estudiantes, ¿verdad? En general, o sea, es un tema que también eso, digamos, permite también, pues, incrementar el acervo, ¿no? En cuestiones de infraestructura. Y pues eso es otro gran tema, ¿no? Los instrumentos que tienes, porque realmente pues sí vas a tener mejores resultados si tienes excelentes instrumentos. Pero por lo pronto, pues, esta fue una primer plática. Ojalá que vuelvan a este programa más adelante. Nos dio mucho gusto tenerlos a ustedes aquí en el programa. Gracias por la invitación. Claro que nosotros sí. Estamos dispuestos a volver cuando nos inviten. En enero, ¿les parece? Les programamos. A A mí me gustaría mucho, jóvenes,
que nos hablaran de su equipamiento que tienen, porque yo sé que tienen muy buenos equipos. Y también a mí me gustaría que se abrieran un poquitito más a los otros profesores, porque eso es muy importante, ayudarnos entre todos. Bueno, respetable público, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Sí, así es, nos vemos pronto. Hasta luego, adiós, gracias. Gracias. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1.